Hi, I'm Dean Ricci at Ricci's Landscape Management with Sergio Garcia Jr. Today we're going to talk about the standard operating procedures at RLM concerning fuel storage. Estamos aquí con Dean de Ricci's Landscape Management. Vamos a hablar de la orden de operación para guardar todo el combustible adecuadamente. The number one contributor to engine failure is dirty fuel. La causa número uno de que las máquinas tengan una falla siempre es cuando tienen el combustible muy sucio. Dirty fuel consists of three elements. El combustible sucio se contribuye de tres diferentes formas. One is water in the fuel. Uno, el combustible tiene agua. Two is debris that gets into the fuel. Dos, cuando tiene mucha basura dentro del combustible. And three is using the wrong fuel on the wrong piece of equipment. Y por último, cuando se usa el combustible equivocado en las máquinas. Dirt and debris and water typically find its way into the tank because there's no lid on the nozzle, or they leave the main nozzle off of the tank. La razón principal por la que el combustible llega a tener basura, ya sea agua, basura o cualquier diferente residuo, viene siendo porque no tienen el tapón adecuado o a veces no se le pone la tapadera correctamente. Therefore, it's important to keep the caps on the nozzles and make sure that the tank itself is clean and free of dirt and debris. La razón que necesitamos poner los tapones es para que no lleguen a tener basura. Necesitamos tener los tanques limpios y el tapón bien puesto. Before refilling the tank, make sure you take a paper towel and wipe around the nozzle and the outlet of the tank. Antes de recargar los tanques con combustible, tomen una toalla y limpien alrededor del tanque para que no llegue a tener basura dentro. When you take, after everything is clear, and you take the nozzle off to fill it up, inspect the sides and make sure there's no dirt there. If there is, pull the dirt out before refueling. Al cargar los tanques de combustible y quitamos el tapón, revisen para ver si no hay basura o residuo de cualquier cosa aquí en el hoyo. Y si hay, por favor, se lo quitan y limpian alrededor otra vez. After filling up the tank, immediately after, put the nozzle back on the tank. En cuanto acaben de cargar el combustible, le ponemos la tapadera otra vez y aseguren que esté bien ajustada. If you do that, you will keep clean fuel. Si siguen los pasos adecuadamente, el combustible siempre va a estar limpio. Now I want to talk about the three types of fuel we have. The first one is diesel. Vamos a hablar de los tres tipos de combustible que usamos aquí. El primero es diesel. It is always in the yellow tank, and it goes into large equipment like the skid loaders, the excavators, the MT100s, etc. El combustible de diésel siempre se usa en la maquinaria más grande, tanto como excavadoras, máquinas para cargar, las MT100s que tenemos y toda maquinaria que es grande de diésel. The next one is gasoline in the 5-gallon tank. El siguiente es la gasolina en el contenedor de 5 galones. This is regular gasoline that is used in like mowers, compactors, bed edgers, sod cutters, stuff that is 4-cycle engines only. La gasolina se usa en las máquinas tanto como compactadoras, como las máquinas de cortar pasto, cualquier máquina que es de 4 ciclos. 4-cycle engines always have a crankcase which has a dipstick so you can check the oil. That's how you know whether or not it's a 4-cycle versus a 2-cycle. La manera para saber si cualquier maquinaria lleva gasolina es saber si la máquina tiene un tanque de reserva de aceite, y ahí es como le revisamos el aceite, y esa es la manera de saber si lleva gasolina o otro tipo de combustible. The next type of fuel we have is a 2-cycle fuel. El último que tenemos es la gasolina que lleva mixteada con aceite.
It is always stored in a 2.5-gallon tank. Siempre lo mantenemos guardado en un contenedor de 2,5 galones. This is used for handheld equipment like hedge trimmers, spin trimmers, power edgers, backpack blowers, chainsaws. Este combustible siempre se usa en todas las máquinas más chicas, como sopladoras, como los güiros y cualquier herramienta, tanto como cortadoras de pasto. Two-cycle equipment does not have an oil stick or a dipstick because it doesn't have a crankcase. Las máquinas chiquitas no tienen la reserva del aceite, así es que tenemos que mezclarle el aceite aquí con la gasolina. Two-cycle fuel is mixed with 1 canister of special two-cycle oil. And then we open this up, we pour it in there first, and then fill it up with gas, putting 2.5 gallons of gas in there. La manera correcta de poder mezclar la gasolina para las máquinas pequeñas, se usa el aceite especial que llevan para la gasolina. Uno de estos es lo equivalente para 2.5 galones. Entonces, primero lo vaciamos y ya lo llenamos con la gasolina y sabemos que esa es la manera correcta de combinar el aceite con la gasolina. Always use this type of oil, still high performance two-cycle oil. Never use any other type of oil. Este es el aceite correcto de usar, la marca Stihl, y siempre es el adecuado que usamos aquí para la compañía. Once you pour the oil in there, fill it up with fuel, regular gas, put the lid on, and shake it up really good. Una vez que hayan vaciado el botecito de aceite dentro del tanque y le llenan el tanque de gasolina, le dan una sacudida adecuadamente para que se pueda combinar y mezclar bien. And before you refill any equipment, make sure that the nozzle is clean of debris. Shake up the two-cycle mixed gas, and then you can go ahead and pour it into the machine. Siempre antes de cargar el combustible en las máquinas pequeñas, revisen que la punta no tenga basura y ya que hayan revisado, le dan una sacudida para que se pueda mezclar otra vez la gasolina con el aceite, lo cargan y están listos. So to recap, you want to keep the gas tanks clean, keep the lids on, put diesel in the yellow tank, regular gas in the red tank, mixed gas or two-cycle gas in the small red tank. Para lo último, tenemos que recordar que el diésel siempre va en el tanque amarillo, la gasolina va en el tanque rojo de 5 galones y el aceite con gasolina siempre va en el pequeño. Recuerden siempre tener los tapones puestos para que no les entre basura y estar todo limpio. By following these rules, you will ensure that you have clean fuel for the equipment, and in turn, you will save thousands of dollars in engine repairs. Al asegurar que tenemos el combustible limpio, eso asegura que podemos evitar reparaciones que pueden ser muy costosas, entre los miles de dólares de pérdida. Thank you for joining Sergio and I. Gracias por estar con nosotros.